Queridos alumnos, qué gusto poder saludarles el día de hoy. Les doy la bienvenida a su clase de religión. Yo soy la profesora Jayera y hoy vamos a dar inicio a una nueva clase. Recuerden que para iniciar es necesario que tengan su cuaderno de religión, su estuche, para poder anotar el título de la clase de hoy, que lleva por nombre Los testigos del Antiguo Testamento. Los testigos del Antiguo Testamento. Y el objetivo de nuestra clase el día de hoy, también es importante que lo anoten en su cuaderno, es revisar los momentos y personajes centrales de la historia de la salvación, valorando el compromiso personal de quienes fueron llamados por Dios. Revisar los momentos y personajes centrales de la historia de la salvación, valorando el compromiso personal de quienes fueron llamados por Dios. Y como todas nuestras clases, vamos a dar inicio con una pequeña oración, así que los invito a que se pongan en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día, porque nos permite seguir conectados, seguir aprendiendo. En el día de hoy quisiera pedir por ustedes, por sus familias, por sus necesidades, para aquellas personas que la están pasando mal, para que el Señor nos conceda todo lo que necesitamos para salir adelante, que nos conceda la paz, que nos conceda la tranquilidad en estos tiempos que son de tanta incertidumbre. Así que pedimos por sus intercesiones, por sus intenciones que tengan en su corazón, las dejamos aquí en esta oración. Y vamos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que nos acompañe en esta clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que en este tiempo de tanta necesidad, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, que el Señor derrame su luz sobre nosotros y nos conceda su paz. San Marcelino Champagnat, ruega por nosotros y por nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la clase anterior dimos inicio a la segunda unidad, que lleva por nombre Dios, un amigo desde siempre, y aprendimos la clase anterior que Dios hace una alianza con su pueblo, que Dios siempre busca una relación de amistad con las personas, que la base de la alianza que Dios hace con el pueblo es la confianza que el pueblo le transmite a Dios. Abraham y Moisés confían en Dios y pueden ser instrumentos de la manifestación de Dios. Y Dios actúa a través de los que confían. Esos fueron los puntos más relevantes de la clase de la semana pasada, que espero hayan tomado apunte y ahora con el pequeño resumen que hemos hecho puedan recordar para continuar con lo que vamos a ver a continuación. Yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo una persona se convierte en testigo? ¿Ustedes entienden la palabra testigo? ¿Quiénes son testigos? ¿Ustedes han sido testigos de algún hecho? Un testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción, es decir, que lo vio. Puede haber estado presente con o sin intención, pero claramente al observar un hecho, ya es testigo de lo que ocurrió. También un testigo es una persona que además de haber presenciado un hecho, sabe alguna cosa.
sabe algún detalle y eso lo puede declarar ante un juicio, ante las demás personas. Y eso es cuando declaran lo que vieron, lo que saben, lo que pueden decir fueron personas que estuvieron ahí, se convierten en testigos. Por ejemplo, si yo voy por la calle y hay un accidente, yo soy testigo de ese accidente porque lo vi. Y yo puedo declarar lo que vi. Ahí me convierto en testigo. En el Antiguo Testamento existen hechos en los cuales son claves para poder comprender la forma en cómo se desarrolló la historia de un pueblo, que es el pueblo de Israel. Yo creo que ya ustedes se lo saben más que de memoria porque lo hemos visto en muchas clases. Pero dentro de estos relatos, dentro de todo lo que conlleva el Antiguo Testamento, existen biografías de hombres y mujeres que son ejemplares y que podemos decir que son testigos del Antiguo Testamento en cuanto a que son testigos de Dios. Son personas que al tener un encuentro con Dios se convierten en testigos y han declarado aquello que ellos pudieron vivir. Les contaron a otras personas la experiencia que tuvieron con Dios. Entonces, además de encontrar las biografías de estos hombres y mujeres que son ejemplares, también los podemos tomar como modelos de la práctica de virtudes para todos los tiempos. Aquello que ellos están atestiguando a través de su vida y de su experiencia con Dios, también nosotros la podemos tener. También nos puede servir como ejemplo para nosotros en este tiempo ser testigos del amor de Dios, así como ellos lo fueron en el Antiguo Testamento. Vamos a ver a continuación. Varias clases hemos ido hablando de Abraham, el padre de la fe. Hemos hablado sobre su historia de vida, hemos relatado las promesas que Dios le hizo y cómo Abraham actuó ante estas promesas que Dios le había concedido y que muchas de estas promesas eran casi imposibles de que se cumplieran, sin embargo se hicieron posibles. Bueno, Abraham es el primer testigo del Antiguo Testamento. Es un primer personaje que es testigo de la acción de Dios. ¿En qué tiempo se encuentra Abraham? Antes de la formación del pueblo de Israel. Recuerden que él es el padre de la fe, el padre de este pueblo, que transmite la fe. Abraham, además, es quien confía en Dios. Y esa es una acción que lo hace testigo, ya que obedece a Dios. Cuando se dice que Abraham confía en Dios y se convierte en testigo, quiere decir que Abraham escucha a Dios, habla con Dios. Y de eso él puede transmitirlo a los demás. Y esta relación entre Dios y Abraham, que tiene en el centro la confianza, la fe y la obediencia, Abraham se convierte en una bendición para toda la tierra porque creyó. Por eso es testigo. Puede él relatar su vida y nosotros podemos sacar ejemplos dentro de la experiencia que tuvo Abraham. Recuerden que yo les decía en unas clases anteriores que Abraham, cuando Dios le promete un hijo, pasan 25 años, imagínense. Por lo tanto, ahí podemos tener nosotros un ejemplo para seguir, que es la perseverancia, el confiar en Dios, el no cansarse porque Dios todavía no me cumple aquello que yo le pedí, ya que Dios siempre va a responder ante nuestras peticiones. Moisés es otro de los personajes que hemos conversado bastante y que hemos sacado en ya 2-3 clases, pero podemos considerar a Moisés también como un gran testigo del Antiguo Testamento. Si nos vamos a la historia del pueblo de Israel, Moisés es parte de esta historia cuando se da la liberación de la esclavitud del pueblo, cuando pasan
por el Mar Rojo, y también Moisés va acompañando al pueblo, lo va liderando cuando van en el desierto, camino a la tierra prometida. ¿Y por qué Moisés es considerado un testigo? Precisamente porque Moisés, Dios se manifiesta en su vida, lo mismo que con Abraham. Lo llama, veíamos la clase pasada que salía la imagen de un extracto de la película del Príncipe de Egipto, donde Dios a través de una zarza ardiente llama a Moisés y le encarga una misión, le da una misión de salvar al pueblo. Entonces Moisés tuvo que dejar su vida tranquila de pastor y ponerse en servicio para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios le da esta misión, Moisés la acepta y ahí se convierte en testigo de Dios porque Dios le está mandando una misión, porque Dios le está diciendo algo. Además, Moisés también es considerado un testigo porque asume y cumple la misión, como ya les había dicho. Y por último, porque al asumir la misión, al aceptar el mensaje de Dios, se convierte en un instrumento de Dios, ya que a través de Moisés, Dios hacía grandes milagros. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecida la forma de testigo que tiene Abraham y aquella que nos puede entregar Moisés. Porque en ambos personajes Dios se manifiesta, en ambos personajes responden al llamado de Dios y se convierten en instrumentos. En Abraham, porque se genera la fe, se transmite la fe. En Moisés, porque a través de Moisés Dios hace grandes milagros a los cuales el pueblo es testigo y a los cuales nosotros hoy podemos leer en el Antiguo Testamento. Bueno, otro personaje muy importante y que también es testigo del Antiguo Testamento, ya que es testigo de la acción de Dios, se da durante cuando ya el pueblo se encuentra en la tierra prometida, después de 40 años que estuvo en el desierto, y para defenderse de los enemigos, cada una de las 12 tribus se une en torno a un jefe o a un juez, y este era el pueblo de Israel que era portador de la ayuda de Dios. Por lo tanto, uno de estos jueces más conocidos que defendía al pueblo era Sansón. Y la historia de Sansón es una de las más cautivantes dentro de la Sagrada Escritura, porque en ella se narra sus hazañas, la acción de Dios en su vida. Sansón tenía un don muy especial y era que poseía una fuerza física que era sobrenatural. Y gracias a esta pudo defender al pueblo de Israel de muchos invasores. Entonces la acción de Dios en Sansón es que él deja que Dios haga en él un instrumento para cuidar al pueblo, dándole un don. Cada uno de nosotros tenemos un don especial, por ejemplo, algunos que cantan, otros que pintan, que dibujan, a otros que les gusta, no sé, tocar algún instrumento. En este caso, Sansón, su don era la fuerza física. Y eso es una acción para que él pueda ser testigo de Dios en cuanto que esta fuerza no venía de él, sino que venía de Dios para cuidar a un pueblo. Esa era su misión, cuidar al pueblo de Israel. Otro personaje muy importante y que es considerado un testigo del Antiguo Testamento es el rey David. Él se encuentra en el tiempo en que el pueblo empieza a crecer como una nación. Bueno, ya vivieron muchas cosas, invasiones, gente que le ha querido quitar las tierras. Entonces, este pueblo ya empieza a escoger reyes para que puedan tener un poquitito más de organización como un pueblo, una nación. Y David es uno de los reyes más significativos dentro de la historia del pueblo de Israel, ya que fue escogido como rey, pero conforme a la sabiduría de Dios. Dios le entrega sabiduría, él se deja instruir por Dios, se convierte en un instrumento para que pueda gobernar con una sabiduría que es divina. Dios va acompañando su tiempo de rey, como de rey del pueblo de Israel, y él como centro de su reinado
no se comportó como los demás reyes, los anteriores, sino que él trata a los esclavos como gente que necesita una justicia, que tiene igualdad de condiciones. ¿Se dan cuenta? No es muy alejado de lo que hoy nosotros podemos conocer dentro de un pueblo, de una nación. También David dio prosperidad a su pueblo, le promete un templo, una construcción de un templo que va a ser importante para todo el pueblo, que era para mantener una relación con Dios en un lugar determinado, como una iglesia, por ejemplo. Y también el rey David administraba el derecho y la justicia en todo su pueblo. Eso es lo que a él más le importaba, que se viviera en justicia, que se viviera en los derechos de las personas. Y si se dan cuenta, él se convierte en un instrumento de Dios en cuanto a que gobierna para un fin determinado, y por eso ese fin es precisamente mantener la relación, el vínculo de amistad entre el pueblo y Dios. Y por sobre todo, David es un rey según el corazón de Dios, ya que va transmitiendo todo lo que Dios le quiere decir al pueblo a través de su reinado, a través de la forma en cómo él iba gobernando este pueblo. Por eso es un testigo, porque tiene acciones que vienen de parte de Dios, pero que su acción refleja a Dios. O sea, él, por ejemplo, cuando pide justicia, es una acción que viene de Dios, que aunque lo esté pidiendo el rey David, es algo que es un bien para la persona. Otra historia que se relata en el Antiguo Testamento, que también convierte a un personaje como testigo, que es Tobit. Dentro del Antiguo Testamento hay muchos personajes que son testigos de Dios, muchos, hombres y mujeres. En esta clase el último que vamos a ver es Tobit. Y bueno, les voy a contar un poquito la historia de él. Él era un jefe de familia israelita que vivía en Nínive, donde era conocido por sus obras de caridad con sus hermanos judíos. Tobit siempre cumplía los mandamientos, incluso cuando muchas otras personas no lo hacían, y a menudo arriesgaba su vida por las buenas acciones. Por ejemplo, compartía sus bienes con los que padecían hambre, dolor y sufrimiento. Sin embargo, en su vejez, Tobit perdió todos los bienes y se quedó ciego. Entonces dirigió una oración a Dios para que se apiadara de él. El Señor lo escuchó y mandó a un ángel para que lo curara. Una vez recuperado, vivió feliz, practicando la limosna, bendiciendo siempre a Dios y proclamando su grandeza. La historia de Tobit está relatada en el Antiguo Testamento y nosotros la hemos considerado como testigo del Antiguo Testamento en cuanto que es un hombre que ya es un ejemplo a seguir, en cuanto que tiene acciones que son buenas. Él cumple los mandamientos, él está atento, arriesga su vida por las personas que padecen hambre, les ayuda, está atento ante el sufrimiento de la gente. Sin embargo, por causas naturales queda no vidente, ya siendo un anciano, y Dios, por sus buenas acciones, lo sana, le recupera la vista. Estos son milagros que no solo se dieron en el Antiguo Testamento, sino que también se pueden vivir en la actualidad. Mucha gente, si ustedes tuvieran la oportunidad de preguntarle a gente, a personas, si han sido testigos de un milagro, nada alguno le va a responder que sí. Y ojalá ustedes también puedan ser testigos de un milagro. No sé, de una persona que ahora mismo, que por la pandemia se sana del coronavirus, eso es un milagro, ¿se dan cuenta? Entonces Dios todavía sigue realizando acciones en las personas que dejan que se cumpla su voluntad. ¿Sí? Entonces hay milagros todos los días, pero hay muchas personas que por su fe se convierten en un instrumento de Dios para que otras personas puedan observar ese milagro. Porque algo que puede ser tan común o cotidiano como sanarse de un resfrío, hoy en día para muchas personas es un milagro. Entonces, esos son los testigos. Las personas que pueden transmitir lo que vivieron, pero en este caso, el testigo del Antiguo Testamento es un hombre de fe. Es un hombre que confía y confía en Dios.
Bueno, queridos alumnos, hemos hablado de 5 testigos del Antiguo Testamento. Yo, como les decía anteriormente, existen muchas historias de personas que fueron testigos de Dios, que fueron instrumentos de Dios y que pudieron relatar su experiencia hacia los demás, su fe. Y bueno, esta clase, dado el tiempo, vamos a continuarla, pero vamos a realizar un juego. Vamos a dar vuelta a nuestra clase siguiendo con los contenidos que vamos trabajando hasta ahora. Así que los invito a que vayamos al siguiente. El siguiente juego consiste en responder preguntas que vienen a continuación, que son sobre la clase de hoy. He invitado a 2 de sus compañeros para que juntos podamos responderlas. Ustedes también lo pueden hacer desde su casa. Y la primera pregunta dice así: ¿por qué Abraham es testigo del Antiguo Testamento?
Porque confía en Dios, porque es el padre de la fe. Dios le hizo una promesa, todas las anteriores. ¿Cuál será la respuesta correcta? Correcto, todas las anteriores, porque Abraham confió en Dios, es el padre de la fe y Dios le hizo una promesa. Muy bien, a los que respondieron todas las anteriores. Segunda pregunta. Moisés es enviado por Dios con una misión. ¿Cuál era la misión de Moisés? ¿Salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Vivir con el faraón? ¿Ser pastor? ¿O ser salvado por las aguas? ¿Cuál será la respuesta correcta? Perfecto, salvar al pueblo de Israel de la esclavitud. Esa era la misión de Moisés. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el don que tenía Sansón? ¿Se acuerdan? Ser juez, cocinaba bien, cuidaba al pueblo, el hombre más fuerte. Y la respuesta correcta es, el don de Sansón era ser el hombre más fuerte. Muy bien a los que le achuntaron. Siguiente pregunta. Y dice así, ¿quién fue David? ¿El hermano de Moisés? ¿El rey según el corazón de Dios? ¿Un amigo de Dios? ¿Todas las anteriores? Bien, el rey según el corazón de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de los testigos del Antiguo Testamento que conversamos en la clase? ¿Son personas de fe? ¿Obedecen a Dios? ¿Confían en Dios o todas las anteriores? ¿Recuerdan lo que conversamos en la clase? Todas las anteriores, perfecto. Son personas de fe que obedecen a Dios y que confían en Dios. Siguiente pregunta. Hoy aprendimos que los testigos del Antiguo Testamento son hombres ejemplares. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Muy bien, hoy también aprendimos lo siguiente. Existen varios testigos del Antiguo Testamento que son hombres de fe. Hay hombres y mujeres que están en el Antiguo Testamento. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Hoy hablamos que hay muchos personajes bíblicos, solo hicimos referencia a 5, pero hay mujeres y hombres del Antiguo Testamento que son testigos de fe, testigos del Antiguo Testamento. Y la penúltima pregunta de hoy dice así: ¿hoy aprendimos a leer la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿Aprendimos a leer la Biblia? Falso. Hoy hablamos sobre la vida de los testigos de fe. Y por último, hoy aprendimos que todos podemos ser testigos del amor de Dios. ¿Podremos nosotros ser testigos del amor de Dios? Verdadero. Todos y cada uno estamos llamados a ser testigos del amor de Dios. Si ustedes quieren ver quién ganó este juego, recuerden que estos videos también se suben a YouTube, así que ahí va a salir el ganador o la ganadora de este juego. Espero que ustedes también le hayan achuntado la respuesta correcta. Ya hemos terminado nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si existen dudas o consultas, no duden en escribirme. Mi correo es jvadillo@cmsh.maristas.cl y les quiero agradecer a todos los que ya me han enviado sus trabajos, sus tareas. Recuerden que es importante que ustedes en todas las clases tomen apuntes, resuelvan sus tareas que quedan al final. En este caso, esta clase no tiene tarea, pero de todas maneras hay apuntes que son importantes que ustedes consideren y que la escriban en su cuaderno de religión, y de eso me pueden mandar la fotografía a mi correo. Siempre indicando la clase que están mandando la foto, el nombre y el curso de cada uno para saber y ordenarlos para llevar el registro. Así que un gran abrazo virtual a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.